Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, un programa más, empieza septiembre, empieza el mes de la primavera, el mes de las elecciones, el mes de los insultos, el mes de las flores, primavera. El mes de las flores, el mes de los aromas, el mes... qué lindo esto de las pasos. Si las pasos son así, imagínense lo que va a ser noviembre, ¿no? Sí, O sea, viene, bueno, pero hay una disputa política. pero se puede llegar a eso. Voy a votar a Milei. No, Me representa no joda, Milei. Voy a votar a Milei. No joda. Porque Milei dijo lo que yo no puedo decir por televisión. No joda que yo ya dije que mi consultor de confianza, que es el peluquero, me dijo que había muchos que tenían intenciones de votar a Milei, que esperaba que recapacite. ¿En serio? En serio, por eso digo, porque es la antipolítica, es la bronca. No, bueno, es decir, pateó el tablero, digamos. Una cosa es la bronca y otra cosa es ponerte un pompón rojo en la nariz y realmente me parece muy poco serio. Es poco serio y lo que me parece que es muy importante rescatar la política. Y para eso necesitamos compromiso de gente. Necesitamos que voten con conciencia, que sigan lo que opinan los candidatos, que sigan las críticas que tengan sobre lo que dicen, sobre lo que hacen o sobre lo que hicieron los candidatos. Porque la verdad, entre el decir y el hacer, a veces hay miles de kilómetros, ¿no? Sí, yo sigo sin ver propuestas y eso me llama poderosamente la atención. Hoy vamos a tener un invitado que tiene propuestas realmente, que yo te dije, lo escuché por radio, invitémoslo, y que me pareció una excepción a la regla. Espero, mucho caradurismo, Eduardo. Rubinstein, las vacunas del sarampión. No, pero por supuesto, por eso te digo, entre lo que se dice y lo que se hace, y después me parece que hay cuestiones que se están poniendo a la luz, a flote, que a mí me resultan por lo menos muy horticantes. Por ejemplo, este tema de María Eugenia sobre el tema del porro. Del porro. No, que está bien, ella fuma en Recoleta. No, bueno, pero este tema de decir que si uno es un nene bien o una nena bien, entonces tiene admitido esto. Pero si uno es un humilde que vive en una vida, ya es sospechoso. No, pero aparte se incluyó en ese dicho, ¿no? Sí. Le vamos a preguntar también al invitado qué te parece sobre esta diferencia entre el barrio norte y el chetaje con el porro y qué pasa en las barriadas populares. Y lo último que quiero... No me voy a comer una causa, pero sí voy a decir que se murió el día miércoles uno de los grandes sospechados de corrupción y apañados por el poder político de la familia judicial argentina. Sí. Se murió Ollarvide. Sí, bueno. No se perdió nada. Sin comentarios. Y con esto nos vamos al primer invitado de la tarde-noche. Hablábamos con Eduardo al principio del programa que yo había escuchado por radio al primer invitado que tenemos y que fue uno de los poquísimos que le escuché algún tipo de propuesta y algún tipo de análisis inteligente en relación a los laburantes. ¿Te parece o no te parece? Me parece muy bien, lo tenemos acá a Daniel Menéndez, para los amigos y militantes el Chucky. No sé si le gusta que le digan así, ahora que va a ser diputado, así. Te decía, escuché por radio, una radio que por lo general no escucho, pero escuché una nota que le hicieron donde él rescató la importancia del trabajo por sobre los planes sociales, siendo un dirigente de los movimientos sociales. ¿O me equivoco? No, las dos cosas de mierda. Hay un debate que se ha instalado en relación con el plan social, como política pública, como política social. Nosotros creemos que primero hay que contextualizar
la respuesta de la política social, en términos de política de Estado, en relación con la pobreza y el plan social, viene del neoliberalismo. No es una política que tiene que ver con gobiernos populares, con gobiernos que desarrollan el empleo, la industrialización. Y en ese sentido hemos tenido 20 años, desde fines de los años 90, en que el gobierno de Menem, ante la reestructuración capitalista neoliberal, la liberalización del mercado, del comercio exterior, la quita de aranceles, la destrucción de la industria nacional a partir de la competencia que vino una avalancha de productos de afuera, más el proceso privatizador, reestructuró nuestra sociedad, y la respuesta para que esa situación, en cierto sentido, se contenga, tenía que ver con subsidiar a una porción cada vez creciente de argentinos y argentinas que quedaban por fuera del mercado laboral. Cuando uno mira retrospectivamente, lo que ve la gente que quedó por fuera del mercado laboral, que perdió el laburo, en el caso de las empresas públicas que cobraban una indemnización, enseguida se invertía en algo productivo. O se arreglaba el auto y laburaban de remisero, o ponían, compraban mercadería y la vendían en sus hogares, o intentaban un emprendimiento y se fundían, porque los laburantes vendemos nuestra fuerza de laburo, nuestro tiempo, en función de una actividad productiva, y a veces emprender esquemas y competir en el mercado no es para muy pocos, digamos, ¿no? Y la verdad que en ese sentido, cuando uno ve la respuesta de la sociedad ante la pérdida del trabajo, es buscar trabajo. En los 20 años siguientes, después, digamos, de esa década del 90, de la crisis del 2001, cuando inició el gobierno de Néstor Kirchner, digamos, en el pico o la transición del gobierno de Dualde, donde se crearon un salto en ese esquema de contención social que fueron los programas Jefe y Jefa, casi 2 millones, uno vio que, como una política de defensa de la industria, de un tipo de cambio que permita desarrollar la industria en nuestro país, el gobierno de Néstor Kirchner, con una política expansiva, con una recomposición del salario, recomposición de las jubilaciones, pasó de 2 millones de programas sociales a casi un puñado, centenares de miles, significativamente menos. Eso es interesante, no quiero interrumpirte el razonamiento. O sea que hubo un achicamiento de la cantidad de gente que recibía los planes. Exacto. Cuando hay una política de gobierno popular, uno ve que el plan se reemplaza por el laburo. Ahora, con Cristina pasó algo similar, y con Macri, ¿no? El macrismo incorporó sobre los 250.000 programas sociales que existían, casi el doble. 400.000 más. Stanley le dio más planes que Cristina. Absolutamente, había una política que tiene que ver con la destrucción de la industria y del trabajo y la generación del plan social. Y para contener la bronca, ¿no? Porque esto tiene claro, mucho que ver. Nadie lo decía eso. Sí, está claro. ¿Sí? Esto que está diciendo Daniel. Ahora, ¿cuál es hay un primer razonamiento que tiene que ver con que el plan social como política de subsidio para que la gente no se muera de hambre y tenga un ingreso mínimo, es una política que está empalmada con una política neoliberal de destrucción del trabajo. Ahora, cuando vamos a los gobiernos populares, que tuvimos mucho tiempo de gobierno popular en la Argentina, uno ahí tiene que ver un problema estructural, que es que se consolidó un mercado de trabajo cada vez más chico y generador, aún en gobiernos populares, de menos empleo del que necesitamos. Y lo que se conformó es un doble mecanismo de desarrollo del capitalismo en la Argentina, que es un mercado formal de trabajo, con industrias, con convenio colectivo y con trabajo bajo regulado por las leyes laborales, y un mercado laboral y un desarrollo económico, que nosotros le llamamos economía popular, que está desencajado del proceso de desarrollo de la economía de mercado. Y lo que nosotros intentamos introducir como debate es que la gente que está expulsada del mercado laboral en los 90 no volvió al mercado formal de trabajo. Quien intentó con el remis, quien intentó con el taller textil en su hogar, quien trabajó, digamos, cortando el pasto en las casas, nunca volvió a engancharse, aún con el gobierno de Néstor y de Cristina, a la lógica
de la empresa y el convenio colectivo. Es decir, la reestructuración en los 90 fue tan profunda que hubo una especie de cambio cultural también en la forma, en la relación entre el trabajo y el individuo, digamos. ¿En eso te parece? ¿O no? Sí, más que una cuestión cultural, hay dos lógicas, dos niveles de desarrollo. Un nivel de desarrollo de la economía formal y un nivel de desarrollo de la economía popular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Que el plan social no tiene que ser la salida tiene que ser el desarrollo de ese entramado productivo. Nosotros justamente este lunes presentamos un registro del Ministerio de Desarrollo Social, que son el registro de trabajadores de la economía popular, que son trabajadores que desarrollan su actividad productiva en el marco, digamos, de las distintas ramas que tiene que nosotros marcamos como economía popular, que son los vendedores ambulantes, que son los trabajadores textiles, pequeña obra pública o emprendimientos de la construcción, recicladores. Todo ese universo de la economía popular lleva ya 3 millones de trabajadores registrados. Y lo que nosotros planteamos, y de ese 3 millones, perdón, un dato también interesante que refleja ese informe, apenas el 20% percibe lo que se conoce como plan social, que es el potenciar trabajo. Lo que nosotros creemos es que el subsidio al trabajador que está por fuera del mercado formal es una política que nosotros no desconsideramos, porque hay gente que hay que, digamos, sostener el ingreso, pero que hay un conjunto de políticas que hay que desarrollar. Una es la política de comercialización. Hay gente que produce ella misma y que está por fuera del mercado formal de laburo, que hay que acompañarlo para ubicar su producción, para construir mercado desde el Estado, para que el Estado compre ese producto. La productividad, es decir, hay talleres asociativos de emprendimientos textiles, pequeñas panaderías, que hay que fortalecer con máquinas y herramientas. Hay una política que tiene que ver con la política fiscal. Nosotros no podemos sostener, allí no hay monotributo, no hay capacidad de que el Estado reconozca esa actividad productiva, entonces hay que facilitar mecanismos fiscales que permitan, como a todo emprendimiento productivo, estar en blanco. No puede ser las mismas reglas para un emprendimiento productivo humilde, que uno cuando recorre barrios populares está lleno, tanto que comercializan como que producen, como que prestan servicios. Todo eso tiene que encontrar figuras que le permitan al Estado poder interactuar con la otra pata que para nosotros es importante también, que es con el crédito, para fortalecer ese andamiaje productivo, que tiene que ser un crédito que, así como en términos fiscales no puede exigirse a una pyme lo mismo que un emprendimiento de la economía popular, en términos de crédito, cuando uno, obviamente eso el banco está años luz de poder interactuar con ese mundo, entonces tiene que haber un crédito no bancario para fortalecer la producción. Todo eso es un conjunto de medidas que complejizan la discusión del plan social, sí, plan social. Oiga, pero ¿no? es muy interesante, porque en realidad acá se va poniendo en la sociedad argentina, y sobre todo en los sectores medios urbanos, la idea que los gobiernos populares, gobiernos peronistas, gobiernos, como los llaman, de tipo populista, lo que quieren hacer es alimentar los choliplaneros, sí, ¿no? Sí, sí. Y en realidad uno lo escucha a Daniel y la preocupación, la obsesión es cómo se sale de esa situación de irregularidad y se pasa a un proceso productivo. Bueno, precisamente con política de Estado de trabajo. Sí. Si eso no lo baja el gobierno, es muy difícil ridiculizarlo solo. Pero aparte cuando uno, perdóname, Eduardo, sí, cuando uno encontraba los primeros conflictos y los últimos de los movimientos sociales en relación con el Estado, la demanda es el trabajo. Y fue la política la que, ante la imposibilidad de generar trabajo, ofreció como salida el subsidio. Entonces, yo creo que eso, en primer término, digamos, la discusión de que el plan social se pase al trabajo, tiene que estar previamente asumida desde la política una autocrítica a esa política social. Es decir, nosotros durante todo este tiempo promovimos desde las distintas instancias el plan social como salida, cometimos un error. Y a partir de ahí reivindicar al sector de la sociedad que ante la respuesta de la exclusión buscó como sea laburar. Porque si no también hay un problema cultural que tiene que ver con que el mismo Estado ofrece una salida que hoy se autocritica
y que, digamos, casi, digamos, de manera muy hipócrita, expresa en la gente la vocación de percibir un plan sin laburar. Parece que eso es importante porque hay una doble exclusión, una exclusión en términos del mercado laboral y una casi estigmatización en términos de la sociedad que a quienes están por fuera del mercado indica que no quieren laburar y hacen los peores trabajos, pero es un fenómeno a nivel global que expresa la dificultad de incluso quienes son los más humildes, quienes migran y van a otras tierras, toman los peores empleos, y la verdad que también el otro elemento que es importante, que es el pedido de trabajo, hay que pensarlo ya no en clave de cómo concebíamos el trabajo en los estados de bienestar, porque la recomposición del modo de producción capitalista hace que todo el trabajo que hoy nosotros tenemos que se genera es por fuera del mercado formal. El avance de la robotización, el avance de las nuevas tecnologías, hace que la discusión no sea solo repartir, trabajar menos para generar más trabajo, sino también mirar que hay un trabajo que se generó, que muchas veces es comunitario, que es de baja productividad, pero que es la respuesta para construir una sociedad que integra a quienes excluye desde la voluntad de que el individuo se esfuerza por querer mejorar. Daniel, la verdad que eso es un elemento nosotros importante. acá en esta fundación que yo presido, Acción para la Comunidad, que auspicia también el programa, tenemos un equipo que ha trabajado el tema del trabajo garantizado. Nosotros tenemos un proyecto, una propuesta, pensamos que con el 3% del Producto Bruto Interno, que es el equivalente a los subsidios que van a los servicios, a sectores que no necesitarían recibir esos subsidios, podríamos estar financiando 2 millones de puestos de trabajo. Me gustaría después que generemos, ya no como parte del programa, el programa, un intercambio, porque creo que todas esas cuestiones van a ser un desafío muy grande de tu parte, de la propia Cámara, con proyectos que hay que ir acompañando, ¿no? Me parece que también hay que complejizar las dificultades que nos ofrece el capitalismo hacia el futuro, donde el trabajo está cada vez más concentrado, donde no se genera trabajo para el conjunto de la sociedad, hoy ya, y que si el Estado no interviene, el mismo mercado no va a generar las condiciones para que una parte de la sociedad, digamos, se incorpore en la lógica capitalista a desarrollarse desde el esfuerzo y desde el trabajo. Y todo eso lo tiene que hacer el Estado, no hay posibilidad que no sea el Estado quien genere el trabajo. Decía Eduardo, digamos, el trabajo como, el Estado como último, digamos, empleador, o como responsabilidad de garantizar empleo, parece que es, no en términos de empleo público, subsidio, sino que acompañe la generación de mercado, la generación de comercialización, el crédito, la política fiscal, no el subsidio. El subsidio, en todo caso, es una parte de una política integral. Y reconocer esto que decías vos, que hay distintas formas de trabajo, que no es el trabajo fordista, el trabajo del siglo XX, ese tipo de trabajo solamente. Ese trabajo también convive con otra forma. Hay que discutir el subsidio del trabajo si hay una política integral, que no sea solo el subsidio, ¿no? Porque también las grandes empresas están subsidiadas o hay exenciones impositivas, hay políticas de promoción industrial que permiten y que han sido muy importantes para desarrollar nuestra industria. Nuestra industria está apalancada sobre un Estado que le pone un coto al ingreso de productos, promociona en determinadas zonas la erradicación de industrias, y todo eso es parte de un Estado que ordena el aparato productivo. ¿Tenés pensado algún proyecto de ley, alguna idea que lo vas a transformar en ley? Aclaramos que Daniel es candidato a diputado por el Frente de Todos, esperemos tenerlo en la Cámara, y por lo tanto, bueno, lo estamos entrevistando, pero también nos gustaría saber. Uno de los temas clave es todo esto que desarrollamos, que tiene que ver con el trabajo. Nosotros estamos convencidos que la salida es el trabajo, estamos convencidos que hay que dar un debate en la Cámara, como lo intentamos desarrollar desde los lugares de los movimientos populares en el Ministerio de Desarrollo Social y en distintas instancias del Ejecutivo, que tienen que ver con modificar la lógica de la política social en la Argentina, pero dando el debate con sinceridad. Nosotros no estamos de acuerdo con políticas de eslogan,
ni con políticas que simplifiquen situaciones, ni mucho menos que continúen presentando una realidad que no es tal, tanto en términos de las organizaciones sociales como del mismo sector de la sociedad que es excluido. Y entonces queremos discutir el crédito, queremos discutir la comercialización, queremos discutir las nuevas figuras fiscales que permitan construir esquemas. Nosotros estamos trabajando con el INAE, es una figura que es el trabajador asociado, que es simplificar el asociativismo desde los sectores más humildes para que 2 o 3 trabajadores puedan construir un sujeto de retención fiscal que permita ya no construir cada monotributo, sino que se construya una asociación cooperativa que permita fortalecer la producción, ser sujeto de crédito, tener una interacción con el Estado que le permita comercializar. Y me parece que por ahí pasa la respuesta a una política social, que es uno de los problemas principales que tenemos. Bueno, Daniel, te damos las gracias. Gracias a ustedes. Antes de noviembre te vamos a volver a invitar para que sigamos desarrollando este tipo de cosas. Le voy a hacer una pregunta. Vos sabés que él va a compartir más allá que digamos, es una expresión totalmente distinta, va a compartir en la cámara con María Eugenia Vidal, ¿no? ¿Le invitarías a fumarte un porrito? Qué suerte que vas a tener. Gracias otra vez, en serio, que tengas una muy buena paso y bueno, y seguimos al habla, ¿sí? Un gusto. Seguimos con el programa y con el próximo. Bueno, seguimos con los temas sociales. Con la problemática social, el trabajo, la pobreza. Vos sabés que yo se lo iba a decir a Menéndez, se lo podemos decir a la invitada. ¿Sabés que cuando yo era gerente de la Superintendencia de Riesgos, hicimos una especie de encuesta? El 70% de los laburantes no sabía que existía una Superintendencia de Riesgo de Trabajo para la gente. No, seguro. No, esas son las cosas que están bastante ocultas. Es así. Bueno, nos vamos a la entrevistada Carolina Leites. Ella es presidenta del Frente Social Patria Nueva, una amiga de la casa, por lo menos, no sé si del programa, pero por lo menos en lo personal. ¿Qué decís, Carolina? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, pues sabes que recién terminamos una entrevista con Daniel Menéndez, el Chucky, que ahora es candidato a diputado. Estuvimos analizando un poco la situación de pobreza. ¿Cómo estás viendo los barrios? Porque vos sos una caminadora de los barrios, no solo de Buenos Aires, sino de todo el país. ¿Cómo están las cosas? Y está muy complicado, de verdad. Nosotros hacemos olla y la verdad que la gente, es impresionante la gente que va a las ollas populares, ¿no? Los barrios, los comedores, los merenderos, se multiplicó, se triplicó con el tema de la pandemia y creíamos que iba a bajar un poquito, pero la verdad que no bajó, la situación está empeorando, no hay trabajo y se nota en las madres, en los chicos, en los padres, en los abuelos. Está muy complicado todo, de verdad. ¿Y con la pandemia igual la gente va, che? Sí, porque la necesidad es inmensa. Está muy complicado y la necesidad se nota y se nota todos los días. ¿Vos cómo interpretás, no cómo interpretás, cuál es la prevalencia entre las cosas que ves caminando los barrios? ¿El hambre o la falta de trabajo o ambas cosas, las dos, encadenadas? Y eso va de la mano, porque al no haber trabajo no hay comida. Desgraciadamente es así. Y la falta de trabajo, y si bien hay muchos compañeros, muchos abuelos, muchos que son gente de avanzada edad que se la rebusca haciendo changas, lo que sea, no llega, la plata no alcanza. Las pocas changas que pueden hacer no les alcanza. Les cuesta mucho comprar la comida, está muy cara la comida. Lo básico está caro. Entonces, la gente necesita de la ayuda. Nosotros, si bien asistimos en los comedores y en los merenderos, también tratamos de asistir en otras medidas. Le damos alimentos para que lleven a la casa, porque si bien con una comida pueden comer esa noche, capaz que al otro día a la mañana, pero... Y después,
Hay gente que se rebusca, ya sabe todas las ollas diarias, entonces va y hace los caminitos todos los días para poder sostener. Los abuelos se les complica mucho el tema de la medicación, hay muchas cosas. Decime, Carolina, ¿y la gente reclama que quiere laburar o se adapta que no hay laburo y bueno, hay que vivir de la solidaridad No. que algunas organizaciones como ustedes organizan? No, la gente reclama trabajar. Quiere laburar. Quiere laburar. ¿Y ustedes encaran algunos proyectos de trabajo con la gente? Porque se podría organizar algunos talleres, algunas cooperativas, ¿lo hacen? Sí, nosotros estamos encarando, nosotros estamos cerrando, justamente lo cerramos hace un año con el Chucky Menéndez, el tema de Logra Más Trabajo. Todavía no salieron, pero la idea es poder de ahí conseguir las máquinas para que los compañeros puedan trabajar. Nuestra idea es no estar atrás de un plato de comida ni enseñarle eso a los compañeros. Nuestra idea fija es que los compañeros salgan capacitados, con trabajo, que puedan formalizar, y no hay nada más digno que llevar un plato de comida a su casa con trabajo. Y eso es lo que queremos hacer para los compañeros. O sea que toda digamos, esos recursos de una parte de la sociedad diciendo que la gente humilde no quiere laburar y que quiere planes, vos ves que no es efectivamente así, ¿no? No, hay casos que la gente está, nosotros lo decimos siempre, vienen cobrando planes desde sus abuelos los chicos. Entonces, están acostumbrados a eso, es una costumbre. Nosotros queremos sacar de eso. Los mandamos a barrer las calles, a cortar el pasto, a arreglar una plaza, los jardines, todo lo que pueda para que ellos se inculquen el trabajo, porque mucha gente no lo tiene. Entonces queremos inculcarle el trabajo, más cuando son jóvenes, hay que inculcarle el trabajo porque con eso es lo que dignifica, ¿no? Lo que los hace mejor humanos y que sepan que el trabajo es lo que realmente los va a sacar adelante, el trabajo y el estudio. Y vos ves que eso se entiende, que la gente acepta esa orientación que ustedes le van dando, o hay resistencia y acostumbramiento, bueno, estamos mal y vamos a seguir mal. No, la gente quiere progresar. Eso es lo bueno. Nosotros damos cursos de capacitaciones a nivel nacional, estamos dando de farmacéutico, hay un montón de cursos que estamos dando, y la verdad que los cupos son limitados y la gente nos excede. Tratamos de buscar cualquier curso para que ellos tengan una salida laboral. Vamos a empezar con los cursos de saumerio, de velas, todo eso para que las mujeres de uñas busquen una salida laboral propia, y aparte de eso les eleva el alma porque las ayuda un montón. La mayoría de las compañeras sufren de violencia de género, y esto los ayuda un montón, porque ellas saben que después con su trabajito no tienen que perder tanto, porque está la violencia física y la violencia económica, que para mí es la peor. Está clarísimo. Sí, Caro, la verdad, muy, muy aleccionador, porque a veces uno se mueve, viste, en los centros, en los lugares de los sectores medios altos, y uno sabe que existe porque hoy la pobreza llega, uno camina a la ciudad de Buenos Aires, donde nosotros estamos en este momento, y a la tardecita empezás a ver la gente tirada en las veredas o haciendo cola en algún lugar donde hay una olla. Es muy triste todo eso. Pero está muy bueno que exista gente como ustedes que traten no solo de resolver la urgencia, sino también de generar las condiciones para la reinserción laboral y social, ¿no? Te damos las gracias y bueno, te vamos a volver a convocar para que cuentes un poco más sobre este trabajo que están haciendo, que es generar la cultura del trabajo. Gracias por habernos dado esta oportunidad. Gracias a ustedes y bueno, felicitarlos por el programa y nada, para adelante, muchos éxitos. Bueno, a mí estas cosas a veces me quitan las palabras. Sí, es duro, la verdad es una situación muy difícil, pero es bueno que quienes nos estén viendo piensen con nosotros y se comprometan y ayuden, porque hay gente que hace solidaridad y que requiere que otros, que a lo mejor podemos, le demos una mano, ¿no? Sí, realmente es admirable ver la gente que labura para que la gente que menos tiene pueda llegar a tener un poquitito más.
Nos vamos a la pausa, a la publicidad y volvemos con política. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bien, muchos mensajes respecto al programa de la semana pasada. Separé algunos pocos. Percy Suarte Villanueva, licenciado desde Lima, Perú. Iván Cardoso Leiva, desde Lima, Perú. Todos haciendo referencia a la invitada, a la periodista Patricia del Río. Bueno, Percy crítico. Yo a veces digo, ¿cómo critican un gobierno que hace 2 meses que está... Un mes, estos días cumplió un mes. Un mes que está en el poder. Bueno, el hombre medio como que los peruanos vienen muy castigados, como decíamos con la periodista los otros días, muy castigados por el pasado, ¿no? Y Iván Cardoso Leiva nos decía que cree que le van a poner muchos palos en la rueda a Castillo. Sí, sí. La verdad no le está resultando fácil. Esta semana el Parlamento le aprobó el equipo ministerial, porque ellos tienen un mecanismo de refrendar eso, pero bueno, ya le están cuestionando también a algunos ministros, ¿no? Después el doctor Alberto Bassano, que fue secretario de un juzgado juvenil, que dice que Perú está igual que cuando él fue hace 3 años. Que realmente, bueno, obviamente esto recién empieza, pero que la ideología de los gobernantes peruanos, Ollanta Humala, Cita y demás, dice que fue bastante lamentable, ¿no? La gente desconoce algunas cosas. Vos sabés, Eduardo desconoce, por ejemplo, que a Patria Querida, dame presidente Alan García, lo fueron a buscar a la casa y el tipo agarró la 45 y se pegó un tiro, ¿no? Sí, claro. O sea, se desconocen muchas cosas de Latinoamérica. Después, un hincha suyo, Argelio de Mar del Plata, que dice que tenemos que ir con el programa a la televisión abierta y que dice que usted está muy bien. Después Lorena habló sobre Sassá y dice que invitemos a Lara Bertolini o a Florencia Guimaraes de la CTA. Bueno, busquemos. Por el tema de la cuestión de género. No binario. El doctor Fernando Copres, economista. ¿Cuándo vamos a hacer un bloque de economía? Podemos, perfecto. Tenemos, bueno, o sea, que podemos incluir. Sí, sí, claro. Y tenemos un invitado que formó parte del Círculo Rojo del Poder, ¿no? Usted era de lo que tenía la sartén por el mango, ¿no? No, ni la sartén por el mango, ni el mango también. Y el mango también. Bueno, realmente gracias por atendernos y nos sacaste de un pequeño intríngulis que teníamos. Oscar Cuartango, ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Cacho, venimos justamente en el programa de hoy hablando de toda la problemática del trabajo, de los planes sociales, de si hay o no posibilidades de que haya cultura del trabajo, ¿o me equivoco? No, es así. Contale quiénes estuvieron. Estuvo Daniel Menéndez, que ahora es candidato a diputado nacional y subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, y Carolina Leites, que es presidenta del Frente Social Patria Nueva, de los que trabajan en el barro, digamos, ¿no? Claramente. Entonces, Cacho, un poco la idea que estábamos conversando con quienes nos antecedieron. ¿Se pierde la cultura del trabajo? ¿Se puede recuperar la cultura del trabajo? ¿El Estado tiene que ser proactivo en todo esto o es simplemente un tema del mercado y de oferta y demanda?
No, no, bajo ningún punto de vista. Es una concepción típicamente neoliberal, la de la oferta y la demanda, y la de dejar librado a los avatares del mercado la problemática laboral y social incluso, ¿no? Es decir, yo creo que a partir de Perón en nuestro país es otra historia y no se puede retrotraer a lo anterior. Eh, eh, lo que sí se puede es reformular en función de las nuevas tecnologías y de las nuevas circunstancias. Precisamente acabo de leer un fallo de un juez, de una jueza de primera instancia en lo laboral de la Justicia Nacional del Trabajo, donde se pronuncia por la vinculación laboral entre las empresas como el tipo Uber y los choferes que conducen los vehículos. Es decir, yo creo que hay que adaptar las circunstancias a lo que está escrito en el manual del buen peronista y además no del buen peronista, del derecho del trabajo a partir de Perón y del 45, que es la protección de los trabajadores en función de los poderes económicos. Es decir, el tema del mundo del trabajo es un tema que está vigente y que tiene que ser contemplado desde una óptica social y protectoria. No se puede dejar librado a los avatares del mercado el tema de las plataformas, el tema del teletrabajo. No se puede hacer la apología del cuentapropismo, de la meritocracia, del emprendedurismo, que no son despreciables en sí mismos, pero que no tienen que ver nada con una situación real que es las desigualdades sociales que hoy están vigentes, como estuvieron vigentes siempre. Ahora, yo tengo la impresión, Cacho, que hay un trabajo formal que tiene determinado tipo de legislación, de regulación, todos los derechos que han conquistado los trabajadores con su organización sindical, con sus luchas, con sus paros, más gobiernos, como los gobiernos peronistas o gobiernos nacionales y populares, que contactaron con esas demandas y generaron una protección, digamos, de los trabajadores. Pero hoy tenemos una enorme desocupación en la Argentina, una enorme precarización también entre los laburantes. ¿Cómo los protegemos? ¿Qué hacemos? El Estado tiene que estar ahí, tiene que dar una mano, tiene que reconocer nuevas formas también de trabajo y tiene que generar mecanismos de protección, me parece, ¿no? Sin ninguna duda, coincido con vos, inclusive, bueno, hay un aforismo, digamos, que la única verdad es la realidad. Entonces, adecuarnos a las realidades nuevas es una visión muy acertada. Por ejemplo, no se pueden desconocer a los movimientos sociales, no se puede desconocer las nuevas formas de trabajo, no se puede desconocer el trabajo no registrado que hay, que acumula casi un 50% de la actividad privada, es decir, en la actualidad prácticamente un 50% de la actividad privada está registrada y un 50% no registrada. Porque los márgenes de trabajo no registrado llegan al 40%, y si tenemos un 20% de trabajo público, la mitad está equiparado en no registrado y en registrado en la actividad privada. Y eso se tiene que encarar, sí, sin ninguna duda, con una fuerte presencia estatal. Se tienen que aportar soluciones al trabajo no registrado, pero no implica resignación de derechos e igualar para abajo, como pretenden algunos en una visión neoliberal, sino que se pretende equiparar para arriba. Por otro lado, hay temas que están en debate en el ámbito internacional, en el ámbito global, como es el acortamiento o recorte de la jornada de trabajo sin resignar salarios, que está probándose en España y arrojó resultados excelentes en algunos países, que no va a generar, anticipo esto porque es bueno aclararlo, no va a generar
una relación de creación de nuevos puestos de trabajo proporcional a la reducción de la jornada, porque la reducción de la jornada va a implicar mayor productividad. Y entonces no se visualiza como una solución al desempleo, pero lo que sí va a generar es una mejor calidad de vida y una mejor implementación de la vida, del conjunto de la sociedad. Ahora, Oscar, ¿vos no creés Mm. que todo este tema de la pandemia ha generado esto de el laburo desde la casa, el teletrabajo, esto que dijiste al principio, ¿no creés que genera falta de trabajo real? También, sí, sin ninguna duda. Por eso, por ejemplo, esto venía siendo discutido en la Organización Internacional del Trabajo antes de la pandemia, pero con una expectativa de desarrollo muy distante en el tiempo a lo que se manifestó, porque la pandemia lo aceleró, lo detonó, digamos así. Claro, claro, claro. Pero sin ninguna duda, sí, esto es así tal como vos decís, y tiene que ser enfocado desde esa óptica, tanto en nuestro país como en el mundo. Es decir, nuestro país tiene una situación, digamos, relativamente compleja y relativamente privilegiada a la vez, digamos, valga la paradoja. Compleja porque estamos muy endeudados, compleja porque nos vienen manipulando desde los medios y desde la concepción neoliberal en función de una concepción que no es la adecuada, y también beneficiosa o auspiciosa porque no estamos superpoblados, tenemos algunas ventajas comparativas y somos los mayores productores de alimentos posiblemente del mundo. Ahora, es una contradicción que siendo los mayores productores de alimentos del mundo, tengamos los mayores índices de pobreza y de falta de comida, carencia de comida. Bueno, de todo eso vinimos hablando antes de que salieras vos. Ahora, me parece interesante, te digo, comentarte que tanto de las organizaciones sociales como en este caso de Menéndez, la preocupación es cómo generar trabajo, Claro. cómo educar, cómo ayudar a la formación, a la capacitación para el trabajo, para la comercialización, no solo para la producción, porque muchas veces emprendimientos que fracasan es o por falta de formación o por dificultades en no saber cómo comercializar lo que se produce, ¿no? Entonces, pensar más en el sistema cooperativo, pensar más en el sistema inclusivo, ese es un tema que estaba dando vuelta, a mí me parece interesante. Es un verdadero desafío, sí, es un verdadero desafío. Por supuesto, digamos que tenemos que hablar con sinceridad y con honestidad intelectual. Tenemos que hablar desde que las organizaciones sindicales se tienen que ayornar a los nuevos tiempos. Tenemos que hablar desde que la dirigencia política, la dirigencia sindical y la dirigencia social, digamos así, también se tiene que adecuar, tiene que asumir sus responsabilidades. Y por otro lado, también tenemos que decir que no hay posibilidades de salir si no es cambiando las metodologías. Y tiene que haber inclusive políticas de Estado que tienen que ser consensuadas con los sectores mayoritarios de la sociedad, porque no se puede programar a 4 años ni a 8 años, que es el máximo de mandato que permite la Constitución en el ámbito del Poder Ejecutivo, sino que se tiene que programar a 15 o 20 o más años. En materia de políticas estratégicas, por ejemplo, como las comunicaciones, los ferrocarriles, el desarrollo vial, el desarrollo energético en materia, en una materia que es trascendente también. Y entonces no se puede hablar de un proyecto de país si no es en función de políticas de Estado que no varíen en su rumbo
positivo, digamos, a pesar de los cambios de gobierno. Que cada uno le imponga su impronta y que estemos un poquito más a la derecha, un poquito más al centro, un poco más a la izquierda, perfecto, porque eso es natural. Pero no puede ser que arranquemos de norte a sur o de este a oeste en cada cambio de gobierno. Y eso es lo que nos ha venido ocurriendo, es decir, el problema yo creo que sustantivamente es ese, es fijarnos metas que sean acordadas y que sean direccionadas. En política internacional ocurre lo mismo, es decir, también Perón decía que si no hay política que no sea concebida en un universo global y sin utilizar el término globalización, porque en ese momento no se visualizaba cuando él estaba vivo, ¿no? Ahora, Cacho, ¿cómo haces para correr a la gente del asistencialismo y volverlos a la cultura del trabajo? Bueno, hay ingredientes incluso que son nuevos, por ejemplo, el juego de la droga en estas situaciones es también tremendo, el narcotráfico es tremendo, y tiene que haber una decisión muy fuerte del poder político, pero no del poder político dicho entre comillas, de quien lo ejerce circunstancialmente, sino de los actores sociales. Tenemos que acordar determinadas pautas, tenemos que acordar determinadas cuestiones que son, por ejemplo, en materia de seguridad, en materia de prevención del narcotráfico. Si no hay una decisión fuerte en esos sentidos, tampoco un intendente no puede combatir a los narcotraficantes, ni un gobernador tampoco. A mí me parece, Cacho, muy importante lo que dijiste. Por algo le pusimos a nuestro programa Políticas de Estado, porque estamos preocupados por esto, compartiendo lo que estabas diciendo. Hay políticas que hay que proyectarlas en el tiempo. Y la verdad, la pijotería, no me sale otro término, a veces de la política, esto es decir, el cortoplacismo, cómo te jodo para reemplazarte, ensucia la política, distancia la política de la gente, vulgariza la situación y lo peor es que no le resuelve las demandas que tiene la sociedad. Por eso me parece que está bueno que empecemos a pensar con un poquito más de grandeza, que implica proyectarse en el tiempo. Como vos decías, habrá después impronta de algunos que quieren favorecer más a los empresarios y otros que estamos más preocupados por los laburantes. Pero lo que no podemos dejar de pensar es cómo se desarrolla el país, cómo este país se inserta con sus ventajas competitivas en el mundo y cómo marchamos para adelante. Y si no, no tenemos destino ninguno, ni los empresarios, ni los trabajadores, ni nadie. Es decir, vos fijate que el punto de clave es el siguiente, y lo dice, creo que Atahualpa, cuando se olvida el patrón que porque hay peón tiene estancia, es decir, y es un poco la esencia del peronismo en una tercera posición. Surgió a fines de la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de la polarización entre los dos sectores, el capitalismo a ultranza y el comunismo soviético, ¿no? Claro. Bueno, Cacho, realmente muchas gracias por esto, por esta charla. Te tenemos siempre en cuenta para cuando toquemos temas del trabajo. A mí me quedaron preguntas para hacerte sobre todo la realidad mundial de los laburantes, si tiene que ver lo que está pasando acá con lo que está pasando en el resto del mundo. Pero bueno, sabemos que vos sos un tipo que vivís informado, que vivís dando charlas y que estás a disposición para cuando uno realmente se quiera meter con estos temas. Gracias. Un abrazo, Cacho. Muchas gracias. Otro para vos. Y saludos, suerte. Dale, gracias. Bueno, todo trabajo. Sí, la verdad que salió un programa y que yo creo que es una preocupación de la sociedad argentina, porque en realidad, si vos te pones a pensar, los que tienen laburo quieren preservarlo y quieren mejorar la calidad del laburo. Los que no tienen laburo, como bien quedó claro en el programa, quieren llegar a tener laburo. Por lo tanto, para mí es uno de los temas claves
que ojalá se pueda instalar también en esta campaña electoral con mucho más decisión, tratando de buscar esas intersecciones que nos planteaba Cuartano, en que pensemos un poquito más grande y Vos más, sabés que más proyección en el tiempo. yo he hablado mucho con Cacho en los últimos 4 o 5 años, desde que dejó el gobierno Cristina, lo he llevado a los secretos del poder. Yo pensé que iba a ser el ministro de Trabajo de este gobierno. Es más, no entiendo por qué no fue, pero bueno, eso también es materia... Eso habría que preguntárselo a Alberto Fernández, en todo caso. Sí, eso es materia de otra discusión. Sí. No, me gusta el programa que hicimos porque me parece que Sí. política de Estado. Sí. ¿Sabes qué? Yo te quería llevar, si te parece, un poquito a otro tema urticante. Miramos a ver si tenemos tiempo. Sí. Viste que esta semana hubo un cortocircuito fuerte con Piñera Sí, de con Chile. el tema Chile, claro. De Chile. El tema de la plataforma continental, Sí, sí. esta cosa que aparece cada 2 por 3 de nuestros hermanos chilenos de querer avanzar un poquito sobre los vecinos, ¿no? Sí, Acá, plataforma continental sí, argentina, 5.000 kilómetros cuadrados, la salida al mar de Bolivia, no, conflictos en la frontera con Perú cada 2 por 3. Ojo. Bueno, eso es Chile. Ojo, por eso yo digo, Eso es Chile. hay elecciones, ¿sabés que hay elecciones en noviembre? Sí, sí. Piñera es un tipo de derecha, Sí, ultraderecha. sabe que para cerrar filas en su país, Claro, el nacionalismo ultranza. entonces, Ultraderecha y vaciador de bancos, Piñera. Nos vamos. muy bien, No, bueno, espero que la haya pasado muy bien con los invitados. Gracias por dejarnos entrar en su casa. Nos volvemos a ver el próximo sábado a las 19 en Políticas de Estado por Canal 7 Somos o por 517 Flow en todo el país. Chao. chao, hasta luego.